Dios te bendiga, iglesia. Sean bendiciones y damos gracias a Dios por un día más y porque por estos medios nos siguen a algunos, los que sigan, pues que Dios les bendiga y pues reciban la salud del pastor, los pastores, y esperamos que pronto nos volvamos a reunir como hermanos, pero por lo mientras siga orando y pues que recuerde que la iglesia somos nosotros. Donde quiera que estemos, ahí está la iglesia. Bueno, pues damos gracias a Dios por este día y vamos a continuar con esta escuela dominical, esta enseñanza. Y el título de la lección se llama Libres en Cristo. ¿Ven? Libres en Cristo. Para entender un poco lo que es ser la libertad, qué significa ser libre. Hoy en día, la libertad del hombre, la mujer, los jóvenes andan buscando libertad. Lo que el mundo conoce como libertad es prácticamente hacer lo que ellos quieren. Si usted ve, hoy en la actualidad vemos que el hombre quiere libertad, quiere expresarse, quiere ser, la mujer quiere expresarse, quiere libertad. En cierta manera, eso de manera errónea, se conoce la libertad como algo, como hacer lo que quieran, porque si no, no se respetan sus derechos, dicen. Pero hoy vamos a ver qué significa ser libres en Cristo, qué es esa libertad en Cristo, qué es la libertad cristiana. Entonces, la lección se llama Libres en Cristo. Imagínese que cuando usted o conoce a alguien y dice que se dice que es cristiano, y cuando le preguntas y cómo es no va con lo que tú vives, quizás te van a decir, bueno, no te metas en mi vida o yo puedo hacer lo que yo quiera. La libertad cristiana es muy diferente a la libertad que el mundo conoce. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 8:34, cuando él dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces la libertad en Cristo es muy diferente. Quiere decir que en lo espiritual, cuando nosotros vivimos una vida alejada de Dios, estamos esclavizados, somos esclavos del pecado. Y un esclavo no tiene derechos a ser, no tiene voluntad propia, sino que es manejado por aquel que es esclavo. Entonces la libertad en Cristo es muy diferente. Entonces, y Pablo aquí escribe a los Gálatas, había tenido un poco de problema con esta iglesia, porque esta iglesia al parecer estaba inundada de maestros que estaban trayendo falsas enseñanzas. En otras palabras, estaban trayendo un evangelio light, un evangelio liviano, en donde estaban enseñando a los creyentes de Gálatas que para servir a Cristo no era suficiente solamente creer para ser salvo, sino que tenían que hacer otras prácticas ceremoniales. Entonces, hoy en la actualidad es muy común también ver enseñanzas en donde no se te pide nada, donde solamente es pura prosperidad, solamente sirve al Señor, da esto al Señor y da lo otro, y una vida light, una vida que delante de Dios no es agradable. Entonces, a los Gálatas escribió Pablo y dice así la lección de Gálatas 5 del 1 empieza así, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, le preguntaron los fariseos que ellos nunca habían sido esclavos, y que por lo tanto, ¿por qué hablaba de esclavitud? Y Jesús les dijo, ¿verdad?, que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Entonces, aquí Pablo les mandó una carta a estos Gálatas porque estaban queriendo regresar a la ley, queriendo hacer ceremonias o cosas que
estaban bajo la ley y que pues no agradaban a Dios. ¿Qué era la ley? La ley era de que un judío se sentía orgulloso de poder llevar a cabo la ley, porque la ley era lo único que lo ponía bien delante de Dios. Entonces ellos venían y ofrecían un sacrificio, ellos ofrendaban, ellos venían, hacían todas las fiestas y estaban bien delante de Dios. Pero el corazón es lo que vino a ver Jesús. Cuando Él vino, se fijó en el corazón, que cuando nos hizo libres de la ley, nos hizo libres para servirle a Él, para adorarle. Entonces los judíos se sentían ellos orgullosos que tenían la ley. Y aquí Pablo le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo. Dice, nos hizo libres, ya no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad firmes, o sea, no se muevan de su manera de pensar, de su manera de creer en el Evangelio, en la libertad en Cristo. Dice, aquí dice: yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Había esta enseñanza en que tenían que circuncidarse para poder también agradar a Dios. Y entonces Pablo le dice, pues yo os digo que si se circuncida, de nada sirve, o sea, de nada aprovecha. Entonces el sacrificio que hizo Cristo de nada sirvió. Es, por ejemplo, hoy muchas personas, algunas personas o ciertas personas dicen: el Dios es uno, es el mismo, y creen que todos sirven al mismo Dios. Pero ¿a qué Dios le están sirviendo? ¿Al Dios de la Biblia o a qué otro Dios? Porque hay muchos dioses. La Biblia dice que hay muchos dioses. Y entonces como sirven a un mismo, creen que sirven a un mismo Dios, solamente viven bien, aman al prójimo, dice, y hacen buenas obras. Entonces es Dios más las buenas obras, o sea, ceremonias. Aquí Pablo le estaba diciendo: de nada les sirve si ustedes se circuncidan, de nada aprovechará esto, porque esto era bajo la ley. Dice, otra vez dice: testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea que querían ser parte de la ley. Si ellos querían circuncidarse, eso ya pasó a lo anterior, a ser parte de la ley. Y si alguien quería otra vez volver a hacer eso, tenía que guardar toda la ley. Y por lo tanto estaban desechando lo que Cristo vino a hacer. Porque, por ejemplo, cuando en Cristo se cumplió todo eso de la ley, apuntaba a Jesucristo. Cuando hacían un sacrificio para perdón de pecado, era un símbolo de que un día el Señor Jesucristo iba a morir por nuestros pecados y ya no había necesidad de más sacrificio. Entonces, volver otra vez a hacer cosas de la ley es volver a estar bajo esclavitud. Es volver a estar otra vez, es ser esclavo otra vez de la ley, dice. Entonces aquí Pablo dice: testifico que aquel hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice: de Cristo os desligasteis, por los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, estaba diciendo que los que se deslindan de Jesucristo y empezaban a creer que eran justificados por la ley, entonces sí que han caído de la gracia, o sea, se han alejado de la gracia. Porque cuando yo quiero según servir a Dios, algunos dicen: no necesito ir a la iglesia para servir a Dios, no necesito hacer esto para servir a Dios, solamente Dios y yo. Entonces estamos erróneos, ¿verdad? Porque la misma palabra nos habla que debemos congregarnos, que debemos estar sujetos. Dios mismo puso a hombres bajo autoridad para que cuidaran a la grey. O sea, Dios estableció pastores, maestros y ministros para que se juntaran, porque si cada quien sirve en su casa, pues entonces pues de nada sirve. Dice porque dice: los que se justifican por la ley han caído de la gracia. Se han creído que el portarse bien, el no congregarse, porque no sé, hay muchas razones por las cuales muchas personas no van a las iglesias, pero
el creer eso dice que se deslindan de la gracia. Entonces no hay cual semejanza, o sea, no hay un motivo por el cual pensemos así. Ellos estaban diciendo, no han caído de la gracia porque se deslindaron de Cristo y se justifican por la ley. Cuando yo digo me voy a portar bien, soy amable con el vecino, soy buen cristiano, soy buen esposo, buen vecino, y no necesito ir a la iglesia, pues estamos tratando de agradar a Dios bajo nuestro propio esfuerzo. Entonces dice, pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Cuando Dios nos llamó, dice que nos hizo libre, pero nos hizo libre para seguirle. Más Jesús a sus discípulos les dijo esto: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Nos llama a servirle, pero nos llama a la libertad para servir a Dios. Y me dice Pablo que no uséis esa libertad para la carne, porque por ejemplo hay esta creencia que se le llama el hipercalvinismo, que son personas que piensan que una vez siendo salvos ya pueden hacer lo que quieran, porque dicen una vez salvo y para siempre, y esas personas dicen yo ya soy salvo, o creen, dicen esas personas, o creen, yo ya soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera al fin que Dios ya me perdonó. O sea, esa no es la libertad, porque por ejemplo la libertad es hacer lo que, en otras palabras, lo que nos corresponde hacer. Por ejemplo, tú eres libre de hacer lo que quieras. ¿Puedes hacer lo que quieras? No, ¿verdad? Entonces es una libertad condicionada, porque por ejemplo, si alguien ha sido encarcelado por pasarse un semáforo en rojo, no sé, y sale, y la advertencia es de que si lo vuelve a hacer, va otra vez a regresar a ese lugar. Entonces la libertad es hacer lo que nos corresponde hacer, y la libertad en Cristo es hacer lo que al Señor le agrada. Entonces no usemos esta libertad no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Dios nos ofrece esa libertad, dice, para servirle, pero con amor. Esa es la libertad cristiana. Ser libres para adorarle, porque Dios quiere que nosotros elijamos a Él adorarle, adorarle. Entonces, cuando personas creen que una vez son salvos y ya pueden hacer lo que quieren, bueno, puede dudarse que esa persona realmente haya sido salva, porque un verdadero cristiano es agradecido con el Señor, se va a demostrar con sus hechos de que ha sido libre, y por amor a ser libre de la esclavitud del pecado le va a servir al Señor. Entonces la libertad en Cristo puede ser, somos libres de ir a una eternidad lejos de Él, somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces esa es la libertad cristiana que nos habla aquí. Entonces, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuiste llamados. Bueno, dice el 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esta ley, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros. Aquí Pablo está haciendo saber que la iglesia en Gálatas estaba sufriendo había ese descontento, había esa falsa enseñanza, estaba haciendo daño a la iglesia, y le estaba recordando que Dios los había llamado a ellos para ser libres, para adorarle, y parece que no había amor entre ellos, porque abajo dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y aquí Pablo habla de mordéis si mordéis y coméis. Si se muerden y se comen. Aquí Pablo está haciendo una referencia
de cómo los animales salvajes se muerden y se comen entre sí. O sea, no es que se coman y se muerdan, sino que el daño que ocasiona esa pelea, ese desamor que había en la iglesia de Gálatas. Entonces, eso hace mucho daño a la iglesia de Cristo, porque se supone que la iglesia de Cristo ha sido llamada, ha sido redimida para adorarle, para a que otros vengan a los pies de Cristo. Y entonces debemos demostrar que realmente somos nacidos de nuevo. Y dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y Pablo aquí hace una exhortación, una invitación. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que estaban desviándose poco a poco esta iglesia de Gálatas, y Pablo está diciendo: andad. Quiere decir, andar significa estar continuamente caminando o tener un estilo de vida diariamente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando Dios nos ha llamado para servirle, nos pone dentro de nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nos da ese poder, nos capacita para vivir como a Dios le agrada. Ahora, aquí le está diciendo Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo es que yo puedo andar en el Espíritu? ¿Cómo es que yo debo andar, o qué es andar en el Espíritu? Se supone que cuando tú naciste de nuevo, Dios pone en ti, pone en cada uno de nosotros al Espíritu Santo, y es el que nos redarguye cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Y es un proceso que conforme nosotros vamos obedeciendo a lo que el Espíritu Santo nos demanda, vamos creciendo, nos vamos sometiendo más y más. Es como vamos creciendo en el Señor. Entonces, por eso Pablo dice: andad, o sea, caminen, vivan, estemos, pero continuamente, diario, día tras día, en el Espíritu, y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque dice 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Porque el Espíritu, dice, de la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, dentro de nosotros estamos en una naturaleza caída, en el cual nuestro deseo no era buscar agradar a Dios, siempre había sido buscar hacer el mal, porque está en nosotros por naturaleza, somos pecadores. Cuando Dios pone en nosotros el Espíritu Santo, es ese poder que pone en nosotros para capacitarnos para vivir con Él. Empieza a haber una lucha entre el Espíritu y la carne. La carne siempre va a tender a hacer lo malo, a satisfacer los deseos de la carne. Y más adelante vemos aquí cuáles son los deseos de la carne. Entonces dice que cuando tú naciste de nuevo, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, cuando tú naciste de nuevo y Dios puso el Espíritu Santo en ti, hay una lucha en que quieres hacer lo malo, y la otra en que dice: no, esto a Dios no le agrada, y luchas constantemente. Entonces, si tú has pasado por eso, es evidente, es una evidencia de que Dios ha estado transformando tu corazón, o empezó a transformar tu corazón, porque tú dices: quiero hacerlo, pero es malo para Dios, o como que quiero hacer esto, pero algo te detiene. Es esa lucha interior que se da cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y la carne. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a caminar en el Espíritu Santo? Obviamente, cuando eres un recién convertido, te convertiste hace un mes, hace 8 días, 2 meses, y ya llevas más años, pues yo creo que algo anda mal ahí, ¿verdad? Porque debemos ir creciendo, madurando. Así como un niño cuando crece, no se queda en la misma estatura de 2, cuando tiene 4 años, 5 años, va creciendo.
así nosotros debemos ir creciendo espiritualmente. Entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, o sea, que si realmente una persona ha sido o es guiada por el Espíritu Santo, no es necesario, que no era necesario los Gálatas que hicieran cosas de la ley, porque si ellos andaban guiados por el Espíritu Santo, todo lo demás pues de nadie va a servir. O sea, en otras palabras, vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Primero dice, manifiestas son las obras de la carne, las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Entonces le dice, si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí Pablo se está enfocando en que había un problema en esa iglesia, y porque decía, empieza a nombrar los pecados de la carne, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estos 4 pecados son, haz de cuenta que, bueno, son los primeros 4, habla más abajo, idolatría, hechicería, enemistad. Bueno, todo lo demás, toda esa lista de pecados representan o equivalen a toda la humanidad caída, a todas las personas que no conocen de Dios, pues. O sea, porque aunque no todas tengan todos estos pecados, o no todo lo manifiesta con la misma intensidad, pero hay pecados que de unos o de otros que manifestamos unos más que otros, pero en fin, o sea que toda la humanidad está contagiada con estos pecados. Entonces dice, y los primeros, por ejemplo, son los pecados, habla de los pecados sexuales, lo de la sexualidad, el adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces sabemos lo que es adulterio y fornicación, inmundicia. La lascivia es como darle rienda suelta a pasiones sexuales más bajas, o sea, lo más bajo con respecto al pecado de la sexualidad y el adulterio. O sea, todos esos 4 implican cualquier relación sexual ilícita, pues ahí están todos. Entonces, y aunque toda la humanidad está contagiada con esto, representan a toda la humanidad, dice, algunos más, algunos menos que otros, pero al final de cuentas todos estamos involucrados ahí, estábamos involucrados. Dice, luego dice idolatría, hechicería, enemistades, o sea, abarca lo que es los pecados sexuales, los de la religión y las relaciones con las personas. Por ejemplo, la religión habla de la idolatría y de la hechicería. En las religiones paganas de antes era muy sabido de que para adorar a ciertos dioses paganos en ese tiempo estaba mucho la fornicación. Entonces y con respecto a cómo nos relacionamos con las personas, habla de las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y todas esas cosas. Esos pecados se dan entre un grupo de personas, pues. O sea, en cómo tú te llevas con las otras personas. O sea, el hombre peca, o sea, estos pecados se dan cuando te reúnes con un grupo de personas. Y los otros pecados de la idolatría y la hechicería se dan de acuerdo a qué dioses adora. Si son dioses paganos. Y el otro pecado se puede decir, en la sexualidad. Y representa a todo el mundo caído, a las personas que estábamos sin Dios. Entonces, y luego dice más abajo, dice, y cosas semejantes a esta, dice, acerca de las cuales os amonesto. O sea, les llamo la atención, les invito, les digo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Y esto pues está fuerte, porque ¿será que algunos cristianos
caen en uno de esos pecados. Sí, porque como cristianos sigue esa lucha en nosotros. Y un cristiano, un creyente puede caer en uno de esos pecados, pero aquí dice, pero fíjense lo que dice Pablo, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La diferencia de un creyente y un no creyente es que no practican tales cosas. La diferencia es esto: cuando un creyente puede cometer un pecado de eso, pero practicar significa que vive diariamente y sin arrepentimiento. Un no creyente, o sea, es su estilo de vida, lo hace continuamente y no se arrepiente. O sea, está constantemente viviendo de esa manera, lo hace un estilo de vida y no hay un arrepentimiento genuino. Entonces quizás podemos decir, alguna ocasión alguien me decía, entonces yo puedo pecar y irme por allá y después le pido perdón a Dios, o me puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y después vengo y me arrepiento. Y pues, ¿qué le diría a usted? Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios no sabía yo qué decirle, porque digo yo, bueno, sí, la palabra dice que vienes, te arrepientes y Dios te perdona, pero no es un arrepentimiento genuino. Dios después nos abre el panorama y empecé a entender que un verdadero hijo de Dios no va a pensar eso, jamás va a pensar eso, porque su pensamiento va a estar en siempre agradar a Dios. Y cuando le fallamos, un verdadero creyente le duele en el corazón y pide perdón y se arrepiente. No es su estilo de vida. Entonces, que no nos engañe. O sea, Pablo dice, no nos engañe. Todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que tienen un estilo de vida así, o los, por ejemplo, podemos ser buenos cristianos de lunes a viernes, lunes a sábado, a viernes, porque el sábado, ¿verdad? Hay que, personas que dicen, hay que divertirse. Al fin, el domingo pide perdón, y así pasa 1 año, 2 años. Entonces realmente no se duda que esa persona sea cristiana. Entonces dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces esas son las obras de la carne, esas son todas las obras que da la carne, y los malos frutos del Espíritu. Y aquí habla ahora de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora dice los frutos del Espíritu. Cheque bien esto, dice los frutos del Espíritu, son frutos que da el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú tienes el Espíritu Santo, o sea, no lo vas a dar tú, sino que son del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona realmente nacida de nuevo, tiene el Espíritu Santo, se van a ver los frutos que da el Espíritu Santo. O sea, y el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para poder vivir, para poder agradar a Dios. Entonces, y no es que hay personas que quizás se esfuerzan por hacer el bien, como estos Gálatas, que se estaban esforzando por querer agradar a Dios, haciéndose la circuncisión y guardando días y guardando fiestas y guardando tantas cosas. Entonces dice, de nada sirve guardar todas estas cosas si no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Ahora, este fruto lo da el Espíritu Santo, y por lo tanto cuando nosotros nos sometemos a Él, es cuando se van a ver. Entonces, ¿qué le decimos a una persona que dice, yo soy cristiana, pero ves que su vida no hay frutos como eso? El mismo Jesús decía que al árbol por su fruto lo conocerás. Entonces, no es cristiano, o se duda de que sea nacido de nuevo. Porque cristiano, pues, no, nacido de nuevo. Entonces dice, Pablo los llama a que estén firmes en la libertad, o sea, firmes en la manera de servir a Dios, de que Dios nos hizo libres, pero no para seguir pecando. Nos hizo libres para adorarle, nos hizo libres para exaltarle, y libres también de la condenación.
Y luego también Dios nos hizo libres para servir en amor. O sea, Dios eligió servirnos, y de esa misma manera nosotros debemos servir a Dios por amor, y no porque no hacer un esfuerzo, no hacer nuestro propio esfuerzo por servir a Dios. Por ejemplo, quizás hay personas que por un tiempo, no sé, se ha visto o se seguirá viendo, que siempre va a haber en las iglesias personas que usted decía, pero parecía que era cristiano, sí, pues parecía, pero pues con el tiempo pues se revelaron realmente cuáles eran sus frutos. Entonces no es una garantía de que yo vengo a una iglesia y alzo mis manos y pues adoro al Señor y parece que sí. Entonces eso no es una garantía, porque un cristiano se va a ver los frutos del Espíritu Santo, y esos son, dice, los frutos del Espíritu Santo. Dice, y contra tales no hay ley. Quiere decir que si nosotros vivimos o nos dejamos, nos sometemos al Espíritu Santo, nos metemos a la voluntad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a dar esos frutos, y no hay necesidad de guardar la ley, como de circuncidarnos, como de hacer fiesta, de guardar fiesta que se le dieron a los judíos. Entonces no hay necesidad de todo eso si andamos de acuerdo al Espíritu Santo, si nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces es lo opuesto a los frutos de la carne. Entonces dice, como cristianos tenemos el Espíritu Santo para formar en nosotros cualidades de carácter que glorifican a Dios y son testimonio a los no creyentes. Estos frutos dice que van a ser testimonios a los no creyentes, y es el mejor nuestro testimonio es la mejor prédica que podamos tener nosotros, porque van a ver los no creyentes cómo realmente somos. Entonces, y aquí vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Dice que viene siendo, el primero es amor. El amor fluye de Dios como un reflejo de su propio amor. O sea, en otras palabras, el amor lo vamos a demostrar es respeto, devoción y afecto. No precisamente el amor de Dios que pone en nosotros no es el que tú sientes por tu esposa o por tu hermano. El amor que habla aquí es el tener cierto respeto y devoción y afecto a otra persona. El gozo es una felicidad basada en las promesas divinas. O sea que vamos a estar siempre gozosos, no importa la situación en que estemos pasando, siempre va a estar ese gozo, porque va a estar basada en las promesas divinas. ¿Y qué es lo que nos promete Dios? Que aunque tengamos aflicción en esta vida, tengamos escasez, tengamos injusticia, tengamos todo ese tipo de calamidades, va a haber un momento en que todas esas injusticias, todo ese dolor, toda escasez y todo eso no se comparan con las promesas que Dios nos ha dado. Entonces eso significa que ese gozo que Dios nos da es la felicidad basada en las promesas divinas. Y la paz es una calma interior y es el resultado de la confianza en Cristo. Cuando tú estás en paz, cuando tenemos paz, es el resultado de que confiamos en Dios, de que se va a acabar la carne, que no va a haber trabajo, o sea, cosas como esas, y nosotros mantenemos la paz. Eso quiere decir que es una calma interior, porque confiamos de que Dios no va a dejar solos. Y bueno, entonces eso es la paz. Y no, usted ha visto ahorita en ese tiempo cómo la gente se empezó a no tener paz, porque hasta el papel de baño se acabó, y pues todo el mundo andaba queriendo comprar papeles y papel de baño, y hasta $50 llegó, creo, el 4 paquetitos. Entonces, ¿por qué no experimentaron la paz de Dios?
Entonces la paz es una calma interior, es el resultado de la confianza en Cristo. Amén. Entonces dice, la paciencia es la capacidad para soportar ataques y una disposición tranquila para aceptar situaciones dolorosas o irritables. La paciencia es esa capacidad de tener paciencia con aquellas personas que quizás no nos toleran. Dice, bueno, la paciencia dice, tolera pacientemente a los demás, especialmente a quienes buscan provocarnos. Tolera pacientemente a los demás, especialmente a los que nos quieren provocar. Ya no somos esa persona de que dices, tú me la haces una y yo te la hago tres. Tú me la haces, tú me la pagas. Esa no es la actitud de un cristiano. No debe ser pues la actitud. Es, bueno, tú me la haces y Dios te bendiga. Está difícil, ¿eh? Pero son los frutos del Espíritu Santo. La benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, en contraste con el desprecio egoísta de otros que es tan común en nuestro mundo. La benignidad, tratar a los demás con amabilidad, tratar bien, ese es ser benigno, aunque no te caiga o aunque no nos caiga, pero es tratar bien. Entonces todos esos frutos son del Espíritu Santo. La bondad, la bondad significa tratar a los demás de manera que los ayude, no los dañe. O sea, eso es la bondad, significa tratar a los demás de manera que los ayude. Siempre siempre tratar de ayudar a los demás o a tu vecino, lo que sea, sin esperar algo a cambio o sin que, ¿cómo te puedo decir? Que esperar un beneficio, sino ayudar a los demás de una forma en que ellos se ayuden, en la forma en que ellos se ayuden y que no les haga daño. Entonces la fe, que también se traduce como fidelidad, implica ser fiel a Dios y leal a los demás. Un cristiano, cuando dice es cristiano, pues debe también ser fiel, debe ser fiel a Dios y ser leal a los demás. O sea, también que no sea entre buenas tardes y buenas noches, que sea creíble pues también en ese aspecto. Y no decir, pues sí, y luego al rato no, y luego no, pues que siempre sí. O sea, y ser fiel a Dios, pues también eso implica, ¿verdad? La mansedumbre, describe una persona que no es dada al enojo, aunque enfrente provocación. Ay. La mansedumbre, a una persona que no es dada al enojo, aunque enfrente provocación. Una persona que no se enoja fácilmente. Esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que en todo lugar hay, pero hay cada oveja, ¿verdad? De que no le puedes hablar a veces poquito porque dice, mi carácter es fuerte. Yo lo he dicho esto, ¿verdad? Muchas veces dice, es que yo soy de carácter fuerte y si me dicen algo, se enciende rápido. Bueno, todo lo contrario, ¿verdad? Tiene un carácter débil porque se enoja bien rápido. Y entonces nos hace falta mansedumbre. Entonces dice, la templanza habla de controlar los deseos pecaminosos. Todos estos frutos son del Espíritu Santo. Entonces dice, y contra esto no hay ley. Quiere decir que si nosotros andamos andamos sometidos a la voluntad del Espíritu Santo, no hay necesidad de hacer los rituales de la ley. ¿Por qué? Porque estos son los frutos que da el Espíritu Santo. Entonces, y más abajo dice, pero los que son de Cristo, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, lo van a ejecutar. La carne la ejecutaron, pero la lucha sigue aquí en nuestro interior. Y que no vamos a ser perfectos, no vamos a ser tan así estricto, hasta que venga la glorificación de parte de Dios a nuestro cuerpo, porque aunque somos cristianos, hemos crucificado la carne, pero hay una lucha siempre interior y esta lucha va a estar
toda nuestra vida, porque va a haber una lucha siempre entre la carne y el Espíritu Santo. Y esto vamos a ser perfectos, voy a decir, vamos a ser perfectos hasta que esta carne sea glorificada y a donde no peque más. Entonces hasta ese momento vamos a ser perfectos. Pero mientras podemos agradar a Dios aquí en la tierra, viviendo sometidos al Espíritu Santo, también podemos agradarle a Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lógico, una cosa lleva a la otra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. O sea que si vivimos sometidos al Espíritu Santo, vamos a caminar también bajo el Espíritu Santo. Amén. Y por último, ya leemos el llamado al discipulado. Dios nos ha llamado a la libertad, pero sabemos que la libertad no es igual a la licencia. Somos libres del engaño de que podríamos llegar a tener una buena relación con Dios por las buenas obras. En vez de esto, confiamos solo en Cristo para ser libres del pecado. Cristo nos ha liberado para andar cada día en comunión con el Espíritu Santo. Para eso nos libró, para andar en comunión con el Espíritu Santo y en armonía con el plan de Dios para nuestra vida. Oremos que esta semana que Dios nos ayude a ser sensibles al mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Dediquemos tiempo a leer la Biblia, las palabras mismas que el Espíritu Santo le dio por ayudar a crecer en Cristo. Busquemos pues la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y que nos apeguemos más, que Dios nos ayude. Y pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, guianza y que sus frutos sean manifiestos en nuestra vida. Amén. Y oramos. Señor, te damos gracias en esta noche, este día, o dependiendo cuando lo estén viendo. Y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón, que nos ayude a ser sensibles, Señor, a la voz de tu palabra. Y que te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente, Señor, te fallamos día con día, pero es tu Espíritu Santo el que nos redarguye y nos dice que estamos mal. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno, Señor, de los que escuchen esta enseñanza, y que seas tú, Espíritu Santo, hablando su corazón, hablando su mente, y que seas tú, Señor, haciéndonos un autoexamen, que seas tú redarguyendo nuestro corazón y hacernos un autoexamen, y pensemos, Señor, en qué área necesito ayuda. Te doy gracias, Padre Santo, y te pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén y amén.